Estamos nuevamente aquí en Cinema Coach, un programa en el cual intentamos, a través del análisis conceptual de un film, tanto de la actualidad como del pasado, o inclusive pensamos hacerlo con los films que vayan apareciendo en el futuro, vamos aprendiendo a vivir a través de la revisión de los conceptos y de algo fundamental, que es lo que surge de la unión de los conceptos en un esquema primario de sistematización que nos puede ayudar a comprender el mundo y sobre todo a actuar en forma más inteligente. Es un entrenamiento, es un coach sobre la vida fundamentado en los conceptos que nos aportan las películas. Y esta película que vamos a revisar hoy es una película de culto. Es decir, desde el momento en que Christopher Nolan, que es el director, la hizo en 2010 y comenzó a circular por todas las pantallas grandes del mundo y luego en video y la gente vio Inception, que fue traducida al español en muchos sitios como El Origen, entonces realmente quedaron impactados y uno de ellos fui yo, en el sentido de cómo se analiza a través de una trama de ciencia ficción en el cual alguien, Cops, protagonizado por Leonardo DiCaprio, con un equipo hace unas incursiones a través de una tecnología muy especial de sueño para llegar, oigan bien, al sueño del sueño del sueño, es decir, bajar tres niveles en el sueño hasta llegar a una fuente, a un origen del pensamiento. Y si se puede actuar en ese origen de ese pensamiento, entonces se puede hacer que la gente cambie de forma de pensar. Realmente un argumento muy llamativo, un argumento muy fino. La primera vez que se ve la película, realmente uno queda, al menos yo quedé muy impactado. Había que revisar un poco más y verlo un poco mejor, pero de todas maneras al primer impacto la película pega y cuando uno la va viendo varias veces, entonces va comprendiendo realmente qué puede estar pasando en ese relato. Cuando Cops con un equipo se encargan de llegar hasta el origen del pensamiento de una determinada persona, bueno, en esto pasa toda una serie de horas de vuelo en un avión en donde ellos se ponen a compartir los sueños e intervenir así y llegar y tienen un número de horas muy marcado para poder llegar y es toda una aventura, el sueño del sueño del sueño. Y cuando uno lo analiza conceptualmente, entonces es muy interesante porque aparece el concepto de lo que es un concepto. Y para nosotros un concepto es una definición particular que tenemos de algo que nos parece importante individualizar, que tenga sus límites, que tenga su realidad, que tenga su estructura, que tenga su funcionamiento. Y entonces ahí nos sentimos en la capacidad de dar un concepto. Es la definición propia. Y el otro concepto es el de pensamiento. Y el concepto de pensamiento es realmente muy interesante porque es el producto que surge de la actividad cerebral y especialmente de un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene palabras con las cuales denotar determinado comportamiento, determinada realidad, determinada situación. Y entonces, ¿qué surge de la idea en este film? Aparece muy bien de lo cuando se mezclan conceptos y pensamientos. Y entonces, haciendo el análisis nuestro, bajo pensamiento con bajo concepto nos da nada. Imagínense algo que no tenga conceptos y no tenga pensamientos. No existe. O no existe mentalmente hablando. Mientras que alguien que tiene conceptos muy claros y tiene pensamiento muy alto, probablemente tenga ideas, tenga un pensamiento estructurado en ideas y probablemente tenga muy claro y logre comunicar realmente muy bien. Pero están los dos puntos del medio, en donde bajo concepto, con alto pensamiento, probablemente eso nos va a dar el, eh, la locura. Es decir,
es una sensación de bajos conceptos y muchos pensamientos, no tienen conexión, no hay cómo estructurar un pensamiento estructurado lógico, y esta locura, entre comillas, puede ser lo que le sucede a alguna gente en algunas partes de su vida y de los desórdenes mentales. Mientras que una persona o una personalidad que tenga muy altos conceptos, pero muy bajos pensamientos, probablemente sea una personalidad que esté alienada, y que otra persona es la que con los conceptos que tiene se lo maneja y le estructura todo un cuadro de ideas. Es decir, no tiene ideas propias, y esto también puede lograrse. Cuando vemos el film habla de estos dos y nos habla realmente de estos dos conceptos, y nos habla de cómo a través de la intervención de un concepto se puede cambiar un pensamiento. Y yo creo que esto es lo impactante de esta película, que se puede utilizar, y la utilidad es que este film de Christopher Nolan se pueda revisar para precisamente conceptuar los conceptos. Y esto bien importante, ¿por qué? Porque hemos notado que mucha gente, muchísima gente, inclusive de alto nivel, si se sale de su nivel profesional, entonces comienza a tener déficit conceptual. Es decir, si es un profesional muy bueno en determinada área, probablemente tiene sus conceptos muy bien estructurados, muy bien hechos. Pero si se saca de ahí a otro campo, por ejemplo, al campo humano, entonces comienza a fallar. Por ejemplo, yo sé muy bien que mucha gente sabe, casi todo el mundo sabe lo que es solidaridad, pero si no lo pueden explicar en dos líneas, de manera escrita, o no pueden hacer esa conceptuación en forma mm, lógica, rápida, para mí no existe el concepto. Aunque tengan la verdad por dentro, aunque tengan la verdad en su mente. Y esto entonces va a generar un déficit probablemente de ese producto mental, de ese producto de idea. ¿Por qué? Porque ese concepto va a ser probablemente lo que, al estructurarse en un pensamiento, va a generar la idea, va a generar la descripción, va a generar toda una serie de elementos muy importantes. Esta es una película compleja, es una película que, a mi juicio, cada vez que se ven elementos nuevos. Realmente es una película importante, y sobre todo la utilidad es entonces para revisar el concepto de cómo, a través de unos claros conceptos que hagan tener unas claras ideas, se puede incrementar, se puede desarrollar, se puede optimizar la inteligencia humana. Entonces, cuando este film es visto, puede ser utilizado para concepto, pensamiento, idea, inteligencia. Discutir todos esos conceptos para que a la gente le quede más cómodo, para que le quede mucho más claro trabajar con ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el concepto que usted tiene del concepto? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de pensamiento? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de idea? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de inteligencia? Estas son preguntas que surgen de Inception, esta película de 2010 de Christopher Nolan. La próxima vez que la vean, disfrútenla. Y bueno, y será hasta el próximo Cinema Coach.